las 10 con 20 minutos. Volvemos nuevamente a Conamorín. Hoy estaremos conversando, como lo dijimos en la primera parte, con la constituyente María Alejandra Díaz. El tema, obviamente, lo que ocurrió hoy, el mensaje anual del presidente de la República, esta vez frente a la Asamblea Nacional Constituyente. Usted, como constituyente, además estuvo allí en primera fila escuchando al presidente. Me gustaría que empezáramos con quizás una visión general. ¿Qué cree fue lo que más impactó de ese mensaje del presidente de la República? Bueno, lo primero que tenemos que explicar, gracias por la invitación, buenas noches. No, gracias a usted por venir, porque sabemos que además vino directo de allá para acá. Desde el punto de vista constitucional, lo primero que tenemos que explicarle al pueblo venezolano y a quienes nos escuchen y nos ven desde fuera del país es por qué el presidente rinde su mensaje frente a la Asamblea Nacional Constituyente. Correcto, que normalmente es frente al Poder Legislativo. Frente al Poder Legislativo. Eso es lo que establece la Constitución. Sin embargo, hay una circunstancia sobrevenida de la actuación de esta Asamblea Nacional que está en desacato y que por razones inexplicables, yo todavía no lo explico, creo que es un tema allí de infantilismo político, de hacer lo que deben hacer para salir de esa situación en desacato continuado. Sin embargo, al presidente se solicita a través de la constituyente Cilia Flores que sea ante la Asamblea Nacional Constituyente que se rinda este informe anual. Efectivamente así fue. Lo primero que me llama la atención poderosamente, a mí me gusta mucho analizar el discurso. Tú sabes que sí, tengo un tema allí es así. De especial interés para mí, el tema del análisis del discurso como técnica. Y creo que lo que más destaca cuando hago una anotación superflua, porque apenas tengo 2 horas analizando algunos temas, allí que el presidente destacó, es el tema de la comparación que el presidente hace entre el modelo establecido en el Estado social, la Constitución social, el Estado social como centro del modelo venezolano frente a lo que sucede en otras partes del mundo. Eso me llamó poderosamente la atención porque hizo hincapié, por ejemplo, en el caso de Colombia. Sí. Sobre todo porque en Colombia observamos una especie de, sobre todo la oligarquía, de la dirigencia, una especie de estigmatización a los 400.000, 500.000 venezolanos que supuestamente están allá. Según ellos están invirtiendo una cifra enorme de dinero para sostener a los venezolanos, cuando todos sabemos que los venezolanos lo que vamos es a trabajar para donde vamos. ¿Sabes? Nosotros no vamos a hacer carga de nadie. Pero no vamos se menciona trabajar. La cantidad gigante del pueblo colombiano que durante décadas se ha movilizado nuestro país. Pero no solamente eso, que están aquí, que son bienvenidos. Sí, claro. Que los queremos, que son nuestros hermanos, pero que eso ha significado una inversión social por parte del Estado venezolano y nosotros no estamos sacándoselos en cara. Es correcto. Entonces, pero además es el tema de la comparación de la cifra. Es muy importante que el presidente, por ejemplo, haya hecho la comparación de la cifra en cuanto a desempleo, en cuanto a todas las personas que se van de Colombia porque la situación es realmente insostenible y se espera que este año sea muy difícil. Colombia no la tiene fácil porque eso es un capitalismo, entendámoslo. Eso es un Estado hiperliberal frente a las bondades y a lo que el presidente hoy, durante todo su discurso, el centro del discurso del presidente fue el Estado protector, el Estado social como núcleo del constitucionalismo y de la democracia real. Épale, porque podemos hablar de cualquier tipo de democracia, pero para poder hablar de democracia real, soberana, necesariamente el modelo tiene que ser un Estado social de derecho y de justicia. Fíjate, ¿ves? La justicia social, el modelo de redistribución justa de la renta, nuestro modelo contrahegemónico, y por eso el ataque. Entonces el presidente primero hace un recorrido histórico de por qué llegamos a esto y después identifica al agresor, porque estamos en medio de una guerra. Creo que es lo más resaltante del discurso del presidente, ofreciendo alguna salida, ofreciendo algunas medidas coyunturales en medio de la guerra, una guerra además que está siendo desarrollada no solamente en el campo real de la comida, de lo que nos afecta, del cuerpo, sino que además está afectándonos aquí, en la psiqui. ¿Ok? Entonces tiene varias dimensiones, es multidimensional. El presidente entonces ha hecho un recorrido y además ha adelantado algunas cifras que son importantes. El tema de los pensionados,
el tema de la inversión social, 74% del presupuesto nacional en inversión social, eso se dice fácil, pero no creo que haya ningún país en el mundo que haga eso. Mencionó con todos sus problemas. Claro. Con todos sus problemas. Con un 2017 dificilísimo a nivel además, económico para Venezuela. No. Y habló el presidente de llegar a 100% de pensionados en nuestro país y de cifras tan bajas de desempleo como el 6%. Sí, fíjate. Que no lo tiene España, por ejemplo, o la misma Colombia. Jorge, es que el modelo venezolano es un modelo subversivo, rebelde. ¿Contra qué? ¿Contra qué nos estamos nosotros rebelando y subvirtiendo? Contra un hiperliberalismo mundial, contra el avasallamiento del capitalismo. Es decir, el problema que Venezuela representa para el modelo que nos dejó Chávez, el escudo que significa esta Constitución, porque es un modelo donde establece que tenemos que distribuir la renta de manera justa, es la pelea histórica de toda la vida entre unos que quieren acumular mucho y que ahora lo han logrado a través de la financiarización de la economía, el avasallamiento por parte de ese sistema, de la corporatocracia mundial contra los asalariados, los trabajadores. Entonces Venezuela representa una alternativa real, un Estado subversivo contra ese modelo. Y por supuesto que tienes que desatarle la guerra, que es lo que han hecho. Con el presidente Chávez trataron de hacerlo, pero Chávez era un fenómeno comunicacional, era un fenómeno electoral, pero además era un tipo que se perdía de vista. ¿Qué pensaron ellos? Que asesinando a Chávez, pues yo sigo insistiendo que ahí hay un asesinato de por medio, que asesinando a Chávez se acababa. Y han arremetido contra el país inmisericordiamente, contra la moneda, un plan que viene trazado desde Colombia, tratando de acabar ¿con qué? O sea, cuando tú tratas de acabar con el Bolívar, ¿tú crees que estás tratando de acabar solamente con la moneda? No vale, Bolívar es el padre de la patria, es el referente histórico, es el referente simbólico, es el espíritu de la nación. Necesitas acabar con el bolivarianismo, porque además esta Constitución es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. O sea, estás tratando de acabar con el espíritu de la nación. Es un plan perverso, cruento, es un plan además que tiene actores externos e internos, porque aquí hay criminalidad involucrada, por ejemplo, en sabotear la producción, pero también hay mafias enquistadas, vestidas de rojo de rojo rojito, que se aprovechan de los subsidios. Entonces por eso hay que meterle la lupa con controles. Tiene que haber controles socialistas para evitar que el subsidio se lo sigan quedando. Lo que contaba el presidente hoy, mira, me pareció un ejemplo bien importante. El presidente decía, se acabaron los gestores que te dicen que te cobro tanto para que te den la pensión, porque ahora te lo voy a dar a través del carnet de la patria. ¿Ves? Entonces, ese sistema QR es un sistema de control, que debe ser extendido a la producción petrolera, a la producción de gasolina, a todo lo que sea subsidiado, porque este es un Estado que entendió que para darle calidad de vida, para darle dignidad a la mayoría del pueblo excluido, que era el 80 y pico % de la población en este país cuando llegó Chávez, eso no lo digo yo, lo dice el informe de Fundacredesa y lo dice el informe de Michael Chusodowski, esos dos elementos permiten decir que frente a eso nosotros dijimos, no mira, hasta ahí no. La Constitución les dijo a ese sistema, no mira, ese sistema no es, ese no es el camino. Y como ese no es el camino, y nosotros vamos a apostar a la dignidad y vamos a apostar a la protección del pueblo, del olvidado, del excluido, del que está pasando roncha, del que está pasando trabajo, del que todavía sigue comiendo de la basura, porque hay, eso existe, y nosotros tenemos que atenderlo, y lo estamos atendiendo, ¿sabe? Es un Estado bondadoso, que ve al ser humano como centro de la política, y le duele que ese ser humano esté sufriendo. ¿Y cómo le duele? Actúa. Eso no le gusta a la corporatocracia mundial. Entonces nosotros somos un modelo contrahegemónico y por lo tanto, ahí está el ataque. Tampoco le gusta a esa corporatocracia términos como controles. Cada vez que se menciona términos como controles, recrudecen los ataques contra, sobre todo la economía de bolsillo. El presidente hoy hacía y mostraba algunas láminas, mostró 3. Se ve que tenía varias, pero mostró 3.
el agua, una lata de atún y un paquete de arvejas, y los precios como se habían disparado entre el 15 de diciembre al 3 de enero, que hoy tampoco son esos precios, y están disparados muchísimo más. ¿Cómo lograr que esos controles que tiene que generar el gobierno bolivariano eviten que esas corporaciones, que esos sectores empresariales, que esas cámaras de personeros que toda la vida han controlado el poder económico en Venezuela no sigan afectando el bolsillo de venezolanos? Mira, si escuchan, yo estuve muy atenta al discurso del presidente y hay dos frases que me llamaron poderosamente la atención. El presidente dijo: yo no me voy a rendir. Y yo sé que ellos tampoco. Yo estoy preparado para cualquier escenario. Lo dijo el presidente. Es decir, él está consciente que él se está enfrentando a una fuerza poderosísima porque tiene el control de la economía. Y vienen por el control político. Es lo único que les impide. Mira, la soberanía y esta constitución es lo único que le impide al capitalismo mundial, al hiperliberalismo mundial, a la corporatocracia mundial, terminar de avasallar la única esperanza que queda en el mundo de un modelo contrahegemónico, que es el nuestro. Están intentando tomarlo por otras vías, hay que advertirlo, y tienen personeros internos haciendo lobby. El presidente lo sabe, sabe que se tiene que enfrentar a esa industria, que no es ninguna industria, que han vivido parasitariamente del Estado y tienen 350.000 millones de dólares afuera, Amorín. No han traído ni uno para salvar a su propio país y se dicen industria nacional. Son unos parásitos, han sido unos parásitos de la renta petrolera y están tratando en este momento de diseñar mecanismos, cuidado con el petro, y verlo como una solución, proteger la moneda nuestra, el bolívar, porque cuidado si no intentan meterse a través de la perversión, de la tecnología utilizada mal, para tratar por allí de drenar los recursos de la renta petrolera por otro lado. O sea, el presidente está consciente que la lucha que viene no es nada fácil y que solamente a través de utilizar la tecnología a nuestro favor. Claro. O sea, fíjate, yo te pongo un ejemplo. Los industriales dicen que los controles son malos. Sí. Bueno, entonces yo le digo a los industriales que no le pongan una tarjeta a los trabajadores para saber a la hora que entran y a la hora que salen. Eso es un control de horario. Que le digan a los trabajadores que no controlen cuántas unidades se producen durante una hora. O sea, las líneas de producción. Elimina los controles de la línea de producción. Yo le diría a los industriales de este país, no lo van a hacer, Amorín. Los controles son absolutamente necesarios en una economía capitalista. Imagínate en una economía alternativa, socialista, subsidiada, benigna, que mira al hombre como centro de la discusión. Por supuesto que son absolutamente necesarios. Hay una propuesta incluso a la Asamblea Nacional Constituyente para establecer controles efectivos, eficientes, ¿de qué? Hasta de la última unidad que produce. ¿Para dónde va y en cuánto la vendes? ¿Sabes? Porque tú lo haces con tu producción como capitalista. O si no, ¿cómo pagas tú los bonos de producción? Correcto. ¿Ah? ¿Cómo sabes tú las ganancias que tienes? Necesitas sistemas de contabilidad. Esto es un problema de sistemas de contabilidad y sistemas de control. El presidente lo ha entendido y comenzó con el código QR a establecer controles sobre los subsidios directos. ¿Ves? Ya yo no subsidio solamente el producto, sino que ahora estoy subsidiando directamente a la persona. A la familia, incluyendo, protegiendo. Son medidas coyunturales, son medidas que a lo mejor no alcanzan, pero algo tienes que hacer en medio de la guerra y con la gente pegada contra la pared. Además logras también bypassear un mal que ha existido en Venezuela durante muchos años, que es el intermediario, el corrupto y el gestor que se beneficiaba de esos beneficios. Claro, fíjate, era común. Se mal beneficiaba, es decir, era un crimen. Era común escuchar, por ejemplo, no, le pagué a fulano porque me ofreció que me iba a salir la pensión. Y resulta que al final, pues los estafaban. Lo mismo con las viviendas. Tú recuerdas que todavía hasta hace poco se veía el tema de las denuncias por estafa, porque les estaban cobrando a la gente por venderle una vivienda o venderle un vehículo. Mi casa bien equipada. Mi casa bien equipada. Procesos, sí. O sea, todavía hay denuncias de ese tipo y a través del control que se establece, a través de la tecnología benigna utilizada en favor de proteger al más débil, tú evitas la alcabala de cualquiera.
Te estoy diciendo de aquellos que se visten de rojo, rojito y dicen que son revolucionarios y son unos choros, que es contrariamente a ser revolucionarios. Que han aparecido unos cuantos en los últimos meses al trabajo de la Fiscalía. Y los que deben estar todavía escondiditos esperando su oportunidad. Porque lamentablemente hay mucha gente que se ha sumado a este proceso creyendo que es su oportunidad de vida para hacer dinero. Eso es contrario a un objetivo final, a un horizonte de sentido para un país que nos permita vivir todos bien, decentemente, sin necesidad de atropellar al otro y sin necesidad de robar al otro, ¿sabes? Eso es lo que realmente transmite el modelo revolucionario. Entonces yo creo que es muy importante el rescate que el presidente hizo del constitucionalismo social. Yo lo determino así, el presidente no lo nombró así, pero yo siento que hay una relación directa entre nuestro modelo subversivo, nuestro modelo contrahegemónico y la protección frente al avasallamiento del hiperliberalismo en el mundo. Eso lo destacó el presidente en el fondo y ahí creo yo que hay que hacer un rescate desde el punto de vista de la Constitución a un modelo de Estado bondadoso, protector, ¿okay? Que mira al débil, que lo dignifica, que entiende que tiene que tener oportunidades y condiciones para salir de esa miseria, y el Estado está allí para apalancarlo. Y evidentemente hay otro tema también que hay que destacar, y es que el presidente dijo, mira, hasta aquí. Nosotros hicimos un acuerdo en el marco de una ley de precios acordados, ustedes no lo están cumpliendo, y el presidente les dijo, lo van a tener que cumplir a trocha y mocha. ¿Cómo se llama eso? Autoridad. De eso quiero hablar en la próxima pausa, porque me tengo que ir, en la próxima parte, tengo que ir a una pausa. Seguro. Porque le pidió al ministro Castro Soteldo también que se reuniera con los agroindustriales, le pidió al vicepresidente Tarek El Aissami que se reuniera con los industriales y se llegara por fin al carril de entrar en los precios en los que deben entrar. Ahora, mucha gente reacciona quizás por la experiencia que ya ha vivido en los últimos años y dice, bueno, si vamos otra vez a eso van a desaparecer los productos. Y es lo que tratan sobre todo en las redes sociales, es lo que he estado leyendo en las últimas horas. Lanzan la bola, el presidente dijo esto, va a desaparecer tal producto. Su opinión al respecto en ese sentido me gustaría la próxima parte. Seguro. Vamos a una pausa, recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, Twitter, Instagram o Facebook, en nuestras cuentas @Jorge Amorín, en cualquiera de ellas. Vamos a una pausa y ya venimos. Continúa con Amorín. Son las 10:42. Seguimos conversando con la constituyente María Alejandra Díaz. Dejábamos un tema en la parte anterior, tiene que ver con esa nueva exigencia del presidente Nicolás Maduro para que industriales, comerciantes, agroindustriales entren en el carril de los precios, que dejen de atacar el bolsillo de la familia venezolana. Le pidió al ministro Castro Soteldo reunión con los agroindustriales, le pidió al vicepresidente Tarek El Aissami reunión con los industriales. ¿Qué ha venido ocurriendo cada vez que pasa algo como esto? Vienen los sectores del poderío económico, de estos que estábamos hablando en la parte anterior, y empiezan a desaparecer productos. Y ya hay en varios mensajes en las redes sociales donde empiezan a decir, donde empiezan a dar este tipo de bolas, este tipo de rumores. Su visión respecto al tema. Bueno, lo primero que tenemos que decir es, si revisamos la ley, la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente anunció que vamos a revisar la ley de precios justos, que es la ley que crea la superintendencia, la SUNDE y el procedimiento de cómo se fijan los precios. Allá hay unas fórmulas matemáticas que, bueno, que solamente los expertos le entienden. Pero los industriales que sí entienden mucho de cómo ganar plata, resulta que le fijaron un 30% como máximo de las ganancias. O sea, ese es el tope. ¿Qué hicieron ellos? Vale acotar, constituyente, que es uno de los pocos países en el mundo que acepta un 30% de ganancia. Esto es una exageración. En Estados Unidos no pasa el 12%. En los países capitalistas, el Estados Unidos oscila entre el 8 y el 12%. Y el 12%. ¿Ok? Y con eso se hacen 1.000 millonarios. Sí, claro. Este es el único país del mundo donde tú montas un perro caliente, un carrito de perro caliente en enero y en diciembre estás millonario. Sí.
Este es el único país del mundo, por eso esto es un país de oportunidades, ¿sabes? La gente siembra aquí en este país y al final de año, si las condiciones están dadas, ¿sabes? Porque además es una tierra bendita. Este es un país bendito. Aunque quieran vendernos que esto es una tierra baldía y que esto se acabó. No, 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 no. Este es un país bendito. Sí. Y además el país más rico del mundo. Así es claro. Gústele o no le guste a los demás. Yo sí soy venezonalista, absolutamente. Pero fíjate lo que hicieron estos industriales. Estos señores calculan entonces las ganancias, 30% en la primera parte de la cadena. La segunda de la cadena, 30% más. 30% más. Y como son 15 intermediarios, cuando Claro. tú llegas, entonces ya tú sabes, pues, tienes el 450% entre quien lo produce y quien lo distribuye. Si no, explícame cómo a ti un kilo de pescado en la orilla de la playa te vale 30.000 bolívares, cuando tú lo vas a comprar aquí te vale 450.000 bolívares. Yo quiero que alguien me lo explique. ¿Por qué? Porque tú tienes el camión y tienes el sistema de frío y haces el traslado. No, hermano, no te lo puedo permitir. Y a quienes O sea, salen mira, afectados termina siendo el productor y el consumidor. un estado serio, además un estado social, de derecho. Fíjate las palabras que utilizó el presidente. El estado social, estado de derecho, cuando te habló de el ejercicio de la autoridad, te habló del estado de derecho. Pero además es un estado de justicia. Y en nuestra Constitución hay una interpretación de la Sala Constitucional del doctor Jesús Eduardo Cabrera Romero, maravillosa, que yo invito a leer esa sentencia de los créditos indexados, donde el doctor explica que el poder económico, como tiene la fuerza, el poderío para atropellar a los individuos, al más débil, el Estado está en la obligación, en la obligación de proteger al débil. Entonces, esta perversión de la economía en la fijación de los precios tiene que modificarse. Por eso la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, la doctora Delcy Rodríguez, anuncia que vamos a revisar los constituyentes la ley de precios justos, evidentemente. Tú no puedes seguir permitiendo que esta perversión continúe. Hablábamos en la pausa, porque además eso es algo que no se dice o se dice poco. El capitalista, el empresario capitalista que cree en el capitalismo, puede ganar dinero con un modelo como el que se aplica, donde un día el kilo de pasta cuesta 180.000 bolívares y a las 2 semanas cuesta 400.000 bolívares. Fíjate, yo lo que creo Y que es... la gente no tiene para ir a comprar un medio kilo de pasta en 400.000 bolívares. Ellos han aplicado, esto es una guerra social, ¿sabes? Es una guerra social porque es contra todo un pueblo, contra el cuerpo y lo que le importa al pueblo, su forma de subsistencia. A ellos no les interesa realmente el sufrimiento de la gente, porque al final ellos simplifican la producción. Fíjate lo que hizo Colgate, simplificó la producción, empezó a producir menos unidades, les aumentó el precio y siguen ganando. Porque además hay otra perversión, y es que el Estado le sigue dando las divisas. ¿Ves? Por eso es que es un modelo parasitario. En ninguna parte del mundo a esos tipos que se supone que son industriales, transnacionales, les dan divisas. Tienen que traerlas e invertirlas ellos. ¿Ok? Tienen que hacerlo, porque si no, no hay negocio. Entonces, aquí no solamente asumimos la deuda de los privados, eso no lo digo yo. Revisen una publicación de Miguel Paquetico Rodríguez en el Banco Central de Venezuela, el origen de la deuda venezolana. Allí está. Nosotros asumimos 30.000 millones de dólares que no eran nuestros. Y después salió Lucinchi diciendo que lo habían engañado. Sí. Yo espero que a ninguno de nosotros nos engañen de esa manera, ni nos echen burundanga, ni nada por el estilo. Nosotros aquí estamos para defender la Constitución. Pero eso es lo que están acostumbrados los industriales de este país. Por supuesto que no van a ganar, porque al final, ¿qué compras tú? O sea, yo voy para el mercado como vas tú, ¿verdad? Claro. Ok, yo tengo un sueldo. Y yo con ese sueldo voy y trato de comprar lo que puedo, haciendo de tripas corazón. Un pollo. Correcto. Pretenden vender un kilo de pollo en 200.000 bolívares. ¿Quién puede pagar un pollo en 400.000 bolívares? O sea, que me lo digan, pues. Y si es una familia de 8 personas, ¿qué comen? Entonces es una guerra social lo que nos están aplicando. Y el presidente lo nombró, ese término de guerra social. Porque pareciera que el sistema se puso de acuerdo para acabar con la esperanza que significa el modelo revolucionario. Y cuando estoy hablando del sistema, estoy hablando de actores en lo externo, pero también actores internos. Entre ellos, por eso el presidente hoy caracterizó al agresor.
Incluso lo señaló. El presidente le dijo, no estoy dispuesto a seguir con esto. Y se estaba dirigiendo, según mi interpretación, a Polar. Sí, claro. O sea, que alguien me diga por qué ese señor ha aumentado lo que ha aumentado. O sea, que alguien me lo explique. Que una mayonesa vale 220.000 bolívares. O sea, que alguien me lo diga. Yo no consumo mayonesa, pero ¿y los que consumen? Porque además, fíjate lo que hicieron. Porque es una guerra social. Porque ellos estudiaron el mercado venezolano, estudiaron los gustos. Y a esos productos son los que le han aplicado mayor aumento, desmedido, desbocado. Margarina, mayonesa. Margarina, refresco. Sí. Sabiendo que bueno, que eso es un veneno. Sí, claro. El que consume refresco sabe que está consumiendo veneno, porque además el azúcar es el alimento del cáncer. Es así. Eso no lo digo yo, eso lo dicen los especialistas de medicina regenerativa. Nosotros incluso hemos aprendido a comer otro tipo de alimentos. ¿Y qué han hecho? Entonces han bloqueado las vías por donde nos traen los vegetales para que nos aumenten los vegetales. O aumentan los desaparecen otros productos. o empiezan a través de las bandas criminales a traficar con la semilla, a ponerle la mano a las cosechas a través de los paracos. Eso es otra vertiente del Plan Colombia. Porque además ellos desmovilizaron a los paracos, pero se vinieron para acá más de 5.000. Claro. Yo recuerdo que estaba en Miraflores, en el despacho de la presidencia, cuando llegaron los primeros informes acerca de ese tema. Es un plan. O sea, que nadie crea. Esto es un plan de demolición interno, un plan termita. ¿Para demoler qué, Jorge? Para demoler el Estado social de derecho y de justicia. El modelo de Chávez, que además, no lo digo yo, lo dice la FAO. Y lo dice Pascualina Curcio, y lo demuestra, que es un modelo exitoso. Y ellos se han ocupado en los últimos 4 años de destruirlo sistemáticamente a través de un plan termita, con colaboración de factores internos, que por inacción, que por negligencia o por llenarse los bolsillos de plata, han colaborado con eso. Esa es la lucha que tiene el presidente Maduro en este momento. O sea, imagínate tú. Por eso cuando él dice que él es el protector del pueblo, es el discurso con respecto a la visión del Estado bondadoso, del Estado protector, de la Constitución como escudo. Ese fue el mensaje que el presidente nos dio. Pero además entonces anuncia medidas coyunturales. ¿Frente a qué? Él sabe que Dollar Today es el gatillo. Yo te pongo un ejemplo, Jorge. Si nosotros estamos en una guerra, como efectivamente nosotros estamos, y yo tengo el arma y tengo el gatillo sobre el arma y te la tengo en la cabeza, ¿de verdad tú crees? Y te tengo sometido. ¿De verdad tú crees que yo voy a soltar el arma para sentarme a negociar contigo? Obviamente que no. Yo voy a seguir en mi guerra económica, que es lo que están haciendo. ¿Y qué tiene que hacer el Estado? En este caso, el Estado social de derecho y de justicia. Medidas para proteger a los más débiles. Comedores, proteger a la mujer embarazada para que los niños no nazcan con deficiencia, proteger a los menores de edad, proteger a los abuelos, que son los más débiles, proteger a la clase media. Fíjate que el presidente hizo un anuncio muy importante con respecto a las viviendas para la clase media y para la juventud. Y está tratando de tomar medidas para proteger a esos sectores. O sea, no es fácil porque estamos en medio de una guerra. En ese marco, la mesa de diálogo, porque el presidente también lo mencionó, la mesa de diálogo en Dominicana, ahí hay parte de esos factores que atentan o que forman parte de esa guerra social contra el pueblo venezolano. Están sentados allí, en esa mesa de diálogo, gente como Julio Borges, que hace no más de algunos meses estaba de gira por el mundo pidiendo sanciones económicas contra Venezuela, sanciones que se concretaron y se van a seguir concretando este año por los distintos anuncios que se han hecho. Ahora el papel de Julio Borges pareciera haber sido tomado por Thomas Shannon, que va por Europa pidiendo más sanciones contra Venezuela. Es decir, cómo entra en ese marco una mesa de diálogo que lo mencionó el presidente, habló de 7 puntos que ya estaban casi acordados, pero sonó el teléfono y la oposición decidió otra vez no aprobar. Bueno, creo que la metáfora que acabo de revelar con respecto a la guerra y Dollar Today, el dólar tóxico como un arma, esa es la verdadera arma.
el dispositivo de guerra más eficiente que tienen es ese, porque ellos lograron posicionar y intoxicar, envenenar a toda esta industria productora y a la economía nacional con ese marcador. ¿Tú crees que de verdad con ese poder que tienen de pegarnos contra la pared van a dejar y se van a sentar a negociar? No, lo que están buscando es el poder político, y aquí el poder político lo decide el pueblo, y nosotros tenemos que luchar para ganarnos la bendición del pueblo y que nos favorezca en medio de la peor guerra económica realizada, porque incluso si nosotros recordamos lo que sucedió en Nicaragua, Jorge, en los años 80 Nicaragua fue sometida a un experimento parecido a este, con 33.000% de inflación, ¿ok? En medio de esa circunstancia, los compañeros del Frente Sandinista se sentaron, firmaron un arreglo con el Fondo Monetario Internacional y de todas maneras perdieron las elecciones y les costó 20 años regresar al poder. Estoy haciendo esa advertencia porque igualito la derecha no quiere convivir con nosotros. La derecha no nos quiere. Julio Borges no nos quiere. Julio Borges no le importa este país y por eso fue por todo el mundo a solicitar que nos bloquearan, que no nos compraran el oro, que nos impusieran sanciones. Vergüenza tendría que darle de decir que es venezolano ese tipo. No merece ser venezolano. Yo lo he dicho en muchos escenarios. Para yo poderme sentar con ese señor tendría que sentarme con un pañuelo en la nariz. Y sin embargo el presidente hoy decía, hemos hecho un esfuerzo sobrehumano de paciencia. Lo único que le faltó decir al presidente fue que hicieron para poder sentarse con ellos. Fue lo único que le faltó decir al presidente. Porque el presidente además cree en el diálogo. Entonces, frente a todo ese panorama, ¿qué nos queda decirle a la gente? Rendirnos, entregarles el modelo de Chávez. Que Chávez lo mataron y nosotros nos vamos a rendir y nos vamos a entregar el esfuerzo de la vida, de la consumación del presidente Chávez y de la Constitución frente a la derecha internacional y nacional. Yo no lo creo. Yo en lo personal no lo creo. Es decir, nosotros estamos dispuestos a, dentro de todas las complicaciones que hay, generar esperanza, atender a quien haya que atender, tenderle la mano a quien haya que atenderle la mano, para lograr dentro de esta, fíjate que las medidas del presidente son a largo plazo. Date cuenta, él está consciente que la lucha no es tan fácil tampoco este año, y está estableciendo protección hasta por un año de las mujeres embarazadas, primero de 700.000 y después de 1 millón, cuando nazca el niño. ¿Para qué? Porque como dice él, tú tienes que entender que de aquí al 2025 son 3,5 millones de niños que tienen que nacer en un estado que les provea felicidad. El Petro. Además generabas unas alertas en la parte anterior. Sí, bueno, eso es un tema que nosotros estamos estudiando, la verdad. Hay un equipo de constitucionalistas, economistas, incluso filósofos que han estado estudiando el tema, por la significación que tiene. Tiene muchas aristas. Yo no me atrevería en este momento a hacer ningún señalamiento. Lo que sí es un tema además de soberanía nacional, es el tema de la defensa del Bolívar. El Petro no puede ser otra cosa sino que el respaldo para el Bolívar. Nosotros le preguntábamos en el programa de la semana pasada al superintendente de criptomonedas, Carlos Vargas, sobre la posibilidad que alguna gran inversora de riesgo estadounidense, alguna de estas corporaciones de gran capital, voy a poner 2 o 3 ejemplos, JP Morgan o Goldman Sachs, compraran una gran cantidad de Petro, ¿cómo repercutiría eso a 2 o 3 años después y que se convirtiera en un boomerang? Fondos buitres, por ejemplo, y que aplicara lo mismo a Argentina. Él indicaba que eso no era viable y que había un sistema de controles definido para que eso no ocurriera. Ahora, sabemos cómo actúan este tipo de corporaciones económicas que se apropian de las riquezas naturales a través del dominio económico. Su opinión al respecto de eso. Quizás la preocupación que más nosotros hemos observado con el tema del Petro es la posibilidad de que sea un sistema para flexibilizar el control de cambio y que se convierta en un boquete para llevarse las divisas.
te adelanto que eso estamos revisando todos los escenarios y tratando de buscar alternativas para que eso no ocurra y elevar una propuesta. Pero además, desde el punto de vista constitucional, hay que tener mucho cuidado porque hay algunos personeros incluso que han hablado de que el petro sustituya al bolívar. ¿Ok? La moneda de curso legal es el bolívar. Es correcto. 1. La doctrina sobre la cual se fundamenta la Constitución es la bolivariana. Tendrías que desaparecer la doctrina. Es imposible hacerlo porque forma parte de las cláusulas pétreas de la Constitución. ¿Qué significa esto? Que ni aún una Asamblea Nacional Constituyente pudiera echar para atrás porque estás atacando el espíritu y los derechos fundamentales de la Constitución. ¿Sabes? Entonces hay que tener mucho cuidado en el cómo. La medida es necesaria. Tienes que avanzar frente al bloqueo. Acaban de anunciar que van a cerrar todas las cuentas y nos van a cerrar todas las posibilidades. Tienes que buscar una salida. Rusia encontró una, sin sacrificar su soberanía. Entonces emulemos aquellos experimentos que en otros países han funcionado, sin necesidad de lesionar la Constitución, sin necesidad de lesionar la soberanía, la independencia que tanto nos ha costado desde Bolívar hasta acá. Entonces yo ahí sí prefiero incluso no ahondar en el tema porque es un tema económico, hay que estudiarlo. Yo no soy especialista en la materia, a pesar de que me gusta mucho el tema, pero bueno, hemos estado reunidos con varios sectores y vamos a tratar de configurar una propuesta para ser elevada, para que el cómo se va a implementar una medida como esa, que es absolutamente necesaria, se haga resguardando la moneda nacional, resguardando la soberanía, resguardando la independencia y que nos permita salir de la trampa. El presidente lo decía en su decreto. Es muy importante revisar el decreto del petro. El presidente decía, el petro se crea para dos cosas. 1, para salir del bloqueo internacional. 2, para proteger, respaldar y afianzar al Bolívar. Ahí lo tiene. Ese tiene que ser el norte. Así que cualquier otra persona que ande pensando en desaparecer el espíritu de la nación, el espíritu de la doctrina bolivariana en esta Constitución, creo que está equivocado. Según mi punto de vista, muy humildemente lo digo. ¿Cómo? Y aquí es más a lo personal, ya saliendo un poco de lo que fue el mensaje del presidente, su visión de, después de escuchar al presidente, después de ver la realidad y ya para ir cerrando el programa, ¿cómo pronostica este 2018 María Alejandra Díaz? Muy difícil. Además en un año electoral, difícil, un año electoral muy difícil, un año de lucha, un año donde se están moviendo los intereses internacionales muy fuertemente, Jorge, hay que decirlo. Gente haciendo lobby pensando que en esta crisis pueden sacar beneficios y negocios, mientras hay otros que estamos pensando es en proteger a la gran mayoría del pueblo, proteger el modelo de Chávez, afianzar el modelo de Chávez, proteger la Constitución. Entonces, esa pugna, que además es un modelo, esa pugna se está viendo en el mundo, porque el modelo capitalista tiene una crisis del 2008 y necesita, fíjate, Jorge, con el tema de la creación de monedas en la nube, la Reserva Federal, ya el tema de la financiarización, el tema de la creación de dinero de esa manera, ya no da resultados. Entonces, la única oportunidad de economía real la tenemos países como Venezuela. A través de una economía no solamente extractivista, porque yo también apuesto a la manufactura. Claro. Si vamos a traer inversiones extranjeras, bueno, vamos a traer inversiones extranjeras en que construyan carreteras, en que construyan puentes, en que vengan a sembrar, que se desarrolle la tecnología, porque hay que reconocerle al capitalismo que ellos han sido eficientes con el tema de la producción de alimentos. Bueno, a través de Monsanto. Claro. Que ese es el otro tema. Nosotros no sabemos si detrás de todo esto está Monsanto, que quiere venirse para Venezuela como inversor extranjero. Mosca. Nosotros tenemos una ley de semillas. ¿Ves? Lo intentaron en ese momento. Por eso, es proteger el alma y el espíritu nacional. El azimut, el horizonte de sentido, no perderlo. Es decir, ¿qué le puedo decir yo al pueblo venezolano? Este es un año de lucha. Este es un año de batalla. Este es un año de victoria. Este es un año donde tenemos que estar unidos, esperanzados, y que entendamos que este es un país, el mejor país del mundo, un país de oportunidades. Para mí el país más maravilloso del mundo. Creo que no me iría nunca de Venezuela, nunca, nunca en mi vida me iría de Venezuela. Ya yo lo viví,
sé lo que es vivir en el exterior, sé que el que vive en el extranjero añora su país, entonces hagamos todo lo posible por salvarlo, por protegerlo y por desarrollarnos en armonía con el ambiente sin necesidad de atropellar al otro. Creo que eso es lo fundamental que tenemos que entender para este año y bueno, evidentemente, tenemos que ganar elecciones. Para poder seguir con este modelo, tenemos que ganar elecciones. Porque imagínate este modelo o esta constitución en manos de la derecha. Lo primero que harían sería tratarla de destruir, que es lo que han hecho en la práctica. Pues. Ellos están tratando de destruir la constitución. Es así, de verdad, como siempre, un placer. No, gracias a ti. Muchísimas gracias por venir. Saludos, gracias. Son las 11:04, ya nosotros nos despedimos por la noche de hoy, lunes 15 de diciembre, recordándote como siempre que Venezuela es un pueblo de paz, de gente honesta, de gente trabajadora, que las minorías, eso que hemos calificado como traficantes de la esperanza, no nos convenzan de lo contrario. Chau, se les quiere, nos vemos el próximo lunes.